Hay un libro que convirtió a un ateo militante en uno de los autores cristianos más leídos de la historia. Se llama El hombre eterno. Y cuando C.S. Lewis, el mismo que después escribiría las Crónicas de Narnia, lo leyó por primera vez en 1925, todavía se burlaba de la fe. Él mismo lo confesó después. Fue la primera vez que vio todo el esquema cristiano de la historia cobrar sentido. Pero aquí viene lo extraño. El autor, G.K. Chesterton, no usa la Biblia para convencerte, no apela a milagros, no te pide fe. Y quizás debido a los prejuicios, esa fue su mejor arma para la conversión de algunos. Chesterton usa arqueología, usa mitología comparada, usa la misma ciencia que en esa época se estaba usando contra el cristianismo. Y aún así, 6 años después de leer este libro, Lewis terminó de rodillas. ¿Qué hay exactamente en estas páginas que puede desarmar a un intelectual de Oxford, entrenado para no creer en nada? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Analicemos El hombre eterno de G.K. Chesterton. El hombre eterno, escrito en 1925, no es un tratado de teología, sino, como el propio Chesterton advierte en su nota preliminar, un ensayo escrito desde un punto de vista histórico, más que teológico. Y sin embargo, pocos libros del siglo XX han servido tan eficazmente a la apologética católica. No en vano, su lectura fue decisiva en la conversión de C.S. Lewis. Pues bien, el propósito confesado por Chesterton es doble. En primer lugar, mostrar que el hombre, considerado simplemente como criatura, ya rompe la continuidad tranquila que el evolucionismo materialista quiere ver entre el animal y la persona, y mostrar que Cristo, considerado simplemente como figura histórica, rompe de igual modo la continuidad que el comparativismo religioso quiere establecer entre el Evangelio y las mitologías paganas. El libro está escrito, dice él mismo, no tanto para dividir a católicos de protestantes, sino más bien para dirigirse a toda la variedad de paganos que, sin saberlo, repiten fórmulas gastadas sobre el mito y la religión comparada. Esta doble negación, ya que Chesterton titula sus dos partes casi como una antítesis simétrica. La primera parte es la criatura llamada hombre, y la segunda parte es el hombre llamado Cristo. Esto reproduce en el plano de la apologética natural, la estructura misma del misterio cristiano. Primero la creación y la caída, después la encarnación y la redención. El libro es en el fondo una larga meditación sobre dos verdades definidas por la fe: que el hombre está hecho a imagen de Dios y, por tanto, es cualitativamente distinto de los animales, y también que Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de modo que Él no es uno más entre los dioses moribundos del daño agrícola, sino el Dios que entra una sola vez, de modo irrepetible, en la historia. A continuación recorreremos el libro capítulo por capítulo, resumiendo su argumento y señalando de manera parafraseada sus ideas más punzantes y comentándolas desde la perspectiva de la doctrina católica. El libro que allanó el camino a C.S. Lewis. Vale la pena detenerse en el dato biográfico mencionado al principio, porque ilustra bien el tipo de eficacia apologética que tiene esta obra. Lewis conocía y admiraba a Chesterton desde antes de su conversión. Había descubierto un tomo de sus ensayos convaleciente en un hospital de campaña durante la Primera Guerra Mundial, y llegó a escribir, siendo todavía ateo, que Chesterton tenía más sentido común que cualquier otro autor moderno, aunque añadió, salvo, claro está, por su cristianismo. A mediados de los años 20, Lewis había abandonado ya el ateísmo estricto por una forma vaga de teísmo filosófico, muy alejada todavía de Dios. El punto de inflexión llegó en 1925, recién publicado el libro. Lewis contaría después que su lectura le hizo ver, por primera vez, todo el esquema cristiano de la historia, expuesto de un modo que le resultaba coherente.
Conviene no exagerar el dato, ya que desde esa lectura a la conversión definitiva pasarían todavía 6 años, hasta la célebre conversación nocturna del 19 de septiembre de 1931, con Tolkien y también con Hugo Dyson, en los jardines del Magdalen College de Oxford, que llevó a Lewis a abrazar plenamente la fe cristiana, aunque al principio en su forma anglicana, no católica. Pero el propio Lewis reconoció después, en distintas cartas, la importancia decisiva de este libro en concreto. En 1947 llegó a calificarlo con la mejor defensa popular de la posición cristiana en su integridad que conocía, y lo incluyó en su lista personal de los 10 libros que más habían moldeado su pensamiento y su modo de entender la vida. Años más tarde, ya convertido, recomendaría con insistencia esta misma obra a los capellanes de la RAF que se preparaban para acompañar espiritualmente a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, insistiendo en que comprendieran que los antiguos tenían una inteligencia tan buena como la nuestra. Pues bien, el influjo no terminó ahí, y tiene algo de cadena providencial. Chesterton escribió el libro como respuesta directa al materialismo evolucionista del libro Esquema de la Historia, de H.G. Wells. Ese mismo libro de Wells había sido, paradójicamente, decisivo en la temprana adopción del ateísmo por parte de una niña judía de Nueva York, llamada Joy Davidman, quien años después se convertiría al cristianismo, leyendo los escritos del propio C.S. Lewis, con quien acabaría casándose. Chesterton, sin saberlo, contribuyó así de forma indirecta a la conversión de quien sería la esposa de aquel a quien él mismo había ayudado a convertir. El fenómeno tampoco se limita a Lewis. Entre los conversos de la llamada resurrección literaria católica inglesa, que reconocieron su deuda con Chesterton, y en particular con esta obra que tratamos hoy, se encuentran Evelyn Waugh, recibido en la Iglesia Católica en 1930, el año siguiente a la conversión de Lewis, y Dorothy Sayers, quien llegó a describir el impacto de Chesterton sobre su generación, comparándole con el de una explosión benéfica. Desde nuestra perspectiva católica conviene matizar un dato, y es que Lewis nunca llegó a la comunión plena con Roma, y El hombre eterno no es un tratado dogmático, sino una apologética desde fuera, apoyada en la razón histórica común a todo cristiano, y no en la autoridad eclesial. Pero precisamente por eso resultó tan eficaz, con un lector formado en el racionalismo académico de Oxford, como lo era entonces Lewis, ya que no le exigía aceptar de entrada la autoridad de la Iglesia, sino simplemente mirar con honestidad los hechos de la historia humana, el arte, el mito, la filosofía, la figura de Cristo. Este es, de hecho, el mismo itinerario que recorre el libro entero, de la razón natural a la puerta de la fe revelada, dejando que sea después la gracia, y ya no el argumento, quien termine el camino. Adentrémonos en la primera parte, titulada La criatura llamada hombre. Se adentra en primera instancia en el hombre de las cavernas. Chesterton abre el libro con una ironía deliberada, el mismo hombre de las cavernas, que la imaginación popular presenta como un bruto gruñente, y con una porra al hombro es, en realidad, el primer artista conocido de la historia. Las pinturas rupestres de Altamira no son el garabato torpe de un simio que empieza a evolucionar hacia el dibujo, sino obras plenamente humanas, comparables en su intención estética a cualquier arte posterior. El argumento central es que entre el animal más inteligente y el hombre más primitivo no hay una diferencia de grado, una pendiente suave, sino un salto, un abismo de naturaleza. Ningún mono, por listo que sea, ha dejado jamás un dibujo en la pared, y sin embargo el hombre más salvaje que conocemos ya lo hace. Chesterton relativiza así la certeza de tantos profesores que reconstruyen con absoluta seguridad la psicología religiosa o sexual de estos hombres, a partir de unos pocos huesos y trazos de ocre, como quien dedujera toda una civilización industrial
de un solo tornillo oxidado. Este capítulo es, sin nombrarlo, un argumento a favor de la doctrina del alma espiritual, creada directamente por Dios en cada persona, y no reducible a los mecanismos de la sola materia. La distinción de género y no de grado entre el hombre y el animal que Chesterton subraya, con el ejemplo del arte rupestre, es, en clave tomista, la distinción entre ser dotado de razón e intencionalidad simbólica y un ser gobernado únicamente por el instinto. El hombre, incluso en la caverna, es ya imago Dei, capaz de trascender lo inmediato y representar el mundo, algo que ningún animalismo evolutivo consigue explicar por mera acumulación de tiempo. Chesterton no niega la evolución biológica del cuerpo, niega que ella baste para explicar el salto ontológico al espíritu. Exactamente lo que enseña la antropología católica, cuando afirma que el cuerpo puede proceder de materia viva preexistente, pero que el alma es creada inmediatamente por Dios. Un ejemplo claro de esto nos lo da Pío XII en Humani Generis, en 1950. En el capítulo 2 tenemos a los hombres de ciencia y los hombres prehistóricos. Aquí Chesterton pone en duda el método de ciertos antropólogos, que extraen conclusiones desmesuradas de evidencias mínimas, con su célebre ejemplo de un futuro arqueológico que, hallando solo unas iniciales grabadas por Ana y Alberto, en una gruta turística, reconstruiría erróneamente toda la civilización moderna. Chesterton denuncia la arbitrariedad de muchas reconstrucciones científicas del hombre prehistórico, que en el fondo proyectan sobre el pasado los prejuicios materialistas del presente. El capítulo es un ejercicio de honestidad epistemológica, que la Iglesia puede suscribir sin reservas. La ciencia natural, cuando respeta su propio método, es un don de Dios y una vía legítima de conocimiento, pero se convierte en ideología cuando confunde la hipótesis con el dogma. Chesterton no es un anticientífico, es antiscientista. Distingue, como distinguiría cualquier manual católico de epistemología, entre el dato empírico y la narrativa filosófica, que se le superpone sin fundamento, denunciando así el mismo vicio que León XIII y sus sucesores señalaron en el racionalismo decimonónico, que es presentar como certeza demostrada lo que no es más que un prejuicio antimetafísico. En el capítulo 3 profundiza en la antigüedad de la civilización. Aquí Chesterton desmonta el mito del progreso lineal, según el cual la humanidad habría alcanzado uniformemente, desde la barbarie hasta la civilización moderna, las grandes civilizaciones antiguas, Egipto, Babilonia, Creta, aparecen en el registro arqueológico, ya plenamente desarrolladas, con artes, leyes y religión complejas, sin que se documente ese largo tránsito gradual que la teoría evolucionista social exigiría. El propio concepto de edad de piedra, seguida mecánicamente por una edad de bronce y una edad de hierro, es para Chesterton una simplificación esquemática impuesta a los hechos, más que extraída de ellos. Esta crítica al progresismo histórico armoniza con la doctrina católica sobre la caída original. La historia humana no es un ascenso continuo desde la animalidad hasta una perfección terrena, sino la historia de una criatura noble, herida por el pecado, capaz de grandeza y de barbarie en cualquier época. El mito del progreso, tan caro a cierta modernidad, que sustituye la escatología cristiana por una fe secular en el avance indefinido de la humanidad, es precisamente lo que San Pío X, y después de la doctrina social de la Iglesia, han criticado bajo el nombre de inmanentismo, que es la ilusión de que el hombre se salva a sí mismo mediante el simple paso del tiempo, sin necesidad de gracia ni de redención. Capítulo 4. Dios y religiones. Este capítulo introduce la tesis que vertebrará toda la primera parte. Bajo el politeísmo popular de templos, ídolos y mitos, casi todas las civilizaciones antiguas conservan, en un segundo plano, la intuición de un Dios único,
más antiguo que los propios dioses, al que Chesterton llama el dios de los eruditos o el dios detrás de los dioses. La anécdota del profesor que identifica una escultura pagana con la diosa local Sul, y esta a su vez con Minerva, sirve a Chesterton para ridiculizar la pretensión de la religión comparada académica de reducir toda la divinidad a variantes intercambiables de un mismo arquetipo, cuando en realidad las religiones antiguas distinguen con cuidado entre un politeísmo folclórico de superficie y una intuición monoteísta más honda y menos verbalizada. Chesterton aquí está describiendo, con vocabulario propio, lo que Santo Tomás llamaría el conocimiento natural de Dios, accesible a la razón, y lo que el Concilio Vaticano I define como la capacidad de la razón humana para conocer a Dios con certeza, a partir de las cosas creadas. La distinción entre el politeísmo de superficie y el monoteísmo latente, que sobrevive incluso en pueblos idólatras, corresponde a la enseñanza católica clásica sobre las semillas del verbo, presentes en las culturas paganas, retomada, por ejemplo, por los padres apologistas como San Justino. Chesterton no diluye el cristianismo entre las religiones. Al contrario, explica por qué incluso el paganismo más groseramente politeísta conserva en su fondo una nostalgia de unidad divina que solo la revelación satisface plenamente. Capítulo 5. Hombres y mitologías. Chesterton propone aquí su distinción más célebre y más fecunda. Mitología y filosofía no son la misma cosa expresada de dos formas, sino dos facultades humanas distintas, que comprenden la imaginación y la razón, que buscan a Dios por caminos diferentes. El mito no es una teología primitiva, ni una alegoría moral disfrazada, sino poesía, el intento de la imaginación de alcanzar, a través de la belleza y el relato, algo que se le escapa. Por eso el mito, dice Chesterton, es esencialmente una búsqueda, no una doctrina. Los griegos no creían en sus dioses del mismo modo que un cristiano cree en el credo, sino que jugaban con ellos, los amaban y los soñaban, sin exigirles verdad literal. Esta tesis es de enorme utilidad apologética. Permite explicar por qué el Evangelio no es un mito más, sin necesidad de despreciar el valor humano de la mitología pagana. Los mitos, en esta lectura, son el testimonio del hambre natural de lo divino que Dios ha puesto en el corazón del hombre. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, un hambre real, pero incapaz de saciarse a sí misma. San Agustín lo había dicho con otras palabras. Dijo: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Chesterton traduce esa inquietud agustiana al lenguaje de la historia comparada de las religiones. El mito es el sueño. El Evangelio, como se dirá en la segunda parte, es sorprendentemente la respuesta que despierta a ese mismo sueño. Capítulo 6. Demonios y filósofos. Frente a la imaginación mitológica, Chesterton examina ahora la razón filosófica del mundo antiguo: Grecia, la India, China, Confucio, Buda, reconociendo en ella logros morales e intelectuales genuinos, pero mostrando también sus límites. La filosofía pagana, incluso en su forma más elevada, no logró nunca convertirse en una religión popular, capaz de transformar la vida cotidiana de los pueblos, ni pudo liberarse del todo del sustrato oscuro y a veces cruel de los cultos, como el sacrificio de niños a Moloch en Cartago, al que Chesterton dedica páginas de indignación explícita, que la mitología dejaba sin resolver. Este capítulo confirma la doctrina paulina de Romanos 1. Los hombres, aun conociendo a Dios por la razón, no le glorificaron como a Dios, y su corazón insensato se entenebreció. La filosofía pagana, lo reconocerá también Santo Tomás, al integrar a Aristóteles, alcanza verdades reales sobre Dios y la moral natural, pero si la gracia permanece incapaz de vencer al pecado estructural,
de la idolatría y la crueldad religiosa. Chesterton no cae en el fideísmo de despreciar la razón filosófica pagana, algo que el magisterio ha condenado repetidamente, pero sí muestra sus límites intrínsecos sin la revelación. Capítulo 7. La guerra entre dioses y demonios. Este es para muchos lectores católicos el capítulo central de toda la primera parte. El relato de las guerras púnicas como choque, no meramente político sino espiritual, entre Roma y Cartago. Cartago, con su culto sistemático a Moloch y sus sacrificios, representa para Chesterton la cara más oscura de la religión pagana, llevada a su lógica final. Roma, pese a su propia idolatría, conserva un sentido de la familia, la piedad doméstica y el derecho que la hace, sin saberlo, más apta para recibir el Evangelio. La derrota de Aníbal en Zama no es solo un episodio militar, sino que la lectura providencialista de Chesterton, el momento en que los dioses, entendidos como fuerzas espirituales reales, vencieron a los demonios. Aquí Chesterton se acerca más que en ningún otro capítulo a una lectura providencialista de la historia profana, coherente con la tradición agustiniana de la ciudad de Dios. Los imperios y sus conflictos no son solo economía y política, sino escenario de un combate espiritual real entre el bien y el mal, en el que Dios prepara, a través de instrumentos imperfectos y no cristianos, como la propia Roma pagana, el terreno para la encarnación, la célebre idea paulina de la plenitud de los tiempos, la condena explícita del sacrificio de niños como forma extrema de idolatría. Es, además, plenamente coherente con la enseñanza bíblica y con la doctrina católica sobre la dignidad inviolable de la vida humana. Capítulo 8. El fin del mundo. Chesterton describe el ocaso del mundo pagano en los primeros siglos antes de Cristo, el agotamiento de la mitología que se vuelve cada vez más frívola, erótica o simplemente decorativa, y el endurecimiento de la filosofía, en escuelas estoicas o escépticas cada vez más frías y sin esperanza. El gran dios Pan ha muerto, la vieja leyenda que Plutarco recoge, simboliza para Chesterton el vacío espiritual del mundo mediterráneo, justo antes del nacimiento de Cristo. Ni el mito ni la filosofía bastaban ya para dar sentido a la vida. El mundo antiguo llega exhausto, al final de sus propios recursos espirituales. Este capítulo prepara teológicamente la segunda parte. Describe con precisión histórica lo que la fe llama plenitud de los tiempos. No es casualidad que Cristo naciera cuando nació. El mundo antiguo había agotado ya sus propias respuestas. El mito, la filosofía, el imperio universal, y estaba providencialmente preparado para recibir una respuesta que no venía del mismo. Es la misma intuición que San Pablo expresa en el Areópago de Atenas y que la Iglesia retomará siglos después, al hablar de la pedagogía divina en la historia de la salvación. Segunda parte. El hombre llamado Cristo. Veamos el primer capítulo, titulado El Dios de la cueva. Chesterton observa que la historia humana, que había comenzado simbólicamente en una cueva, la de las pinturas rupestres, llega a su punto de inflexión también en una cueva, que es ni más ni menos el establo Gruta de Belén. Frente al arte edulcorado de tantas natividades convencionales, subraya la crudeza real del episodio. Un Dios recién nacido, envuelto en pañales, entre animales, en un rincón olvidado del imperio. Y sin embargo, dice, ese pequeño acontecimiento local contiene ya en germen la subversión radical de todos los valores humanos habituales, tales como el poder que se manifiesta en la debilidad, la realeza en la pobreza o la gloria en el ocultamiento. Es el corazón mismo del misterio de la encarnación. Siendo de condición divina, se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo. Chesterton, sin citar tratados de cristología, capta con precisión la doctrina de la kenosis,
Dios no entra en la historia con el esplendor que el mundo esperaría de una divinidad, sino en la pequeñez radical de un niño en un pesebre, cumpliendo así, paradójicamente, todas las intuiciones dispersas de las mitologías sobre un Dios que muere y nace, pero de un modo histórico, único e irrepetible, que ninguna mitología había ni siquiera imaginado. Capítulo 2. Los enigmas del Evangelio. Chesterton analiza la personalidad de Jesús, tal como aparece en los Evangelios, y señala una combinación desconcertante, una ternura infinita hacia los pequeños y los pecadores, unida a una severidad terrible en la denuncia de la hipocresía religiosa, una serenidad que desconcierta a sus jueces, unida a momentos de ira profética en el templo. Ningún personaje puramente humano combina de manera tan extrema mansedumbre y autoridad, humildad y afirmaciones que, leídas con atención, son literalmente pretensiones de divinidad. Este capítulo es apologética cristológica clásica, próxima al célebre argumento del trilema de C.S. Lewis: mentiroso, loco o señor, que de hecho Chesterton anticipa. La Iglesia ha defendido siempre, frente al racionalismo liberal que reduce a Jesús a un buen maestro moral, que los Evangelios presentan una persona que se atribuye a sí misma prerrogativas divinas, tales como perdonar pecados, ser juez final o recibir adoración, de un modo que excluye la interpretación de un simple rabino galileo bien intencionado. Chesterton defiende, con herramientas literarias, la misma verdad que el Concilio de Calcedonia definió dogmáticamente: una sola persona, verdadero Dios y verdadero hombre. Capítulo 3. La historia más extraña del mundo. Centrado en la pasión y la crucifixión, Chesterton subraya lo insólito del relato evangélico. No es la historia edificante de un héroe que muere con serenidad estoica, sino el relato de un abandono real, de una oscuridad literal y espiritual en el Calvario, de un grito de angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que ninguna mitología pagana había puesto jamás en la boca de una divinidad. Los dioses paganos, dice, podían morir en el mito, pero nunca sufrieron así. Aquí, por primera vez en la literatura religiosa de la humanidad, Dios mismo experimenta la desolación. Chesterton toca aquí, sin desarrollarlo teológicamente, uno de los misterios más profundos de la soteriología católica. La cruz no es una simple ejecución más, sino el momento en que el Hijo asume hasta el extremo la condición humana caída, incluida la experiencia del abandono, para redimirla desde dentro. La singularidad radical de este relato, frente a cualquier mito de Dios que muere y resucita, como Osiris, Adonis o Atis, es un argumento apologético clásico contra las teorías que, desde Fraser hasta ciertos divulgadores actuales, pretenden disolver la pasión de Cristo en el género literario del dios agrícola, del año que muere en invierno y resucita en primavera. Capítulo 4. El testimonio de los herejes. Chesterton observa un fenómeno curioso. Casi todas las grandes herejías cristológicas de la antigüedad, el docentismo, arrianismo, nestorianismo, monofisismo y así hasta el gnosticismo moderno, niegan cada una a su manera, o bien la plena divinidad de Cristo, o bien su plena humanidad, o bien la unión real de ambas. El hecho de que existan herejías en direcciones tan opuestas y que todas ellas simplifiquen la doctrina para hacerla más razonable es, paradójicamente, una prueba indirecta de que la ortodoxia, la unión sin confusión ni separación de las dos naturalezas, es la posición más difícil de sostener y, por tanto, la que con más probabilidad no fue inventada por conveniencia, sino recibida como dato revelado. Es un argumento típicamente de Chesterton y muy católico sobre la ortodoxia como equilibrio dinámico entre extremos,
Por un lado, la fe definida en los concilios, Nicea, Éfeso o Calcedonia, no es un compromiso tibio entre herejías, sino la única posición capaz de sostener simultáneamente todas las afirmaciones bíblicas sobre Cristo, mientras que cada herejía nace precisamente de aferrarse a una verdad parcial, sacrificando otra. Es la misma idea que Chesterton desarrollará después en su libro Ortodoxia, que la fe católica es como un carro veloz que se mantiene en pie precisamente por la tensión equilibrada entre verdades, que aisladas se convierten en errores. Capítulo 5. La huida del paganismo. Chesterton describe cómo, tras la conversión del imperio, el cristianismo no simplemente sustituyó al paganismo por sincretismo gradual, sino que rompió con él, de forma consciente y a veces dolorosa, purificando lo que en la religión antigua era compatible con la verdad, el sentido de lo sagrado, la piedad familiar, y rechazando de plano lo que era corrupción moral, ya sean los cultos orgiásticos o la prostitución sagrada, e incluso la crueldad de ciertos ritos. No fue una evolución natural, sino una verdadera huida y una verdadera conquista espiritual. Este capítulo es coherente con la doctrina patrística sobre el despojo de los egipcios, que también narraba San Agustín, apoyado en Éxodo 12, versículos 35 y 36. La Iglesia tomó del mundo pagano lo que en él había de verdadero y bueno, la filosofía griega, ciertas categorías morales, incluso ciertas formas artísticas, purificándolo y transformándolo, pero de un modo consciente y crítico, no ecléctico. Capítulo 6. Las 5 muertes de la fe. En el capítulo final del cuerpo del libro, Chesterton enumera varios momentos históricos en que la fe católica pareció condenada a la extinción. La caída del Imperio Romano, el auge del arrianismo, el avance del Islam sobre Europa, el iluminismo racionalista del siglo XVIII, el darwinismo materialista del XIX, etc. Y muestra cómo en cada ocasión la Iglesia no solo sobrevivió, sino que renació con un vigor que ningún observador contemporáneo hubiera podido predecir. De ahí su célebre comparación de la Iglesia con un cuerpo que ha muerto varias veces en la percepción de sus enemigos y, sin embargo, resucita cada vez. Es la aplicación histórica de la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Chesterton no invoca aquí un optimismo ingenuo sobre las instituciones humanas, sino la convicción teológica de que la Iglesia, siendo también una realidad sobrenatural y no meramente sociológica, participa de un modo de existencia que no obedece a las leyes ordinarias de decadencia de los imperios y las civilizaciones. No es un triunfalismo ingenuo. La Iglesia sufre crisis reales, pero no perece, porque su vida última no depende solo de sus miembros, sino de la fidelidad de Cristo a su promesa. Conclusión. Chesterton cierra el libro insistiendo en que el argumento de toda la obra no ha sido probar la fe por vía de milagros o de autoridad eclesiástica, sino mostrar que, mirada simplemente como fenómeno histórico y comparado con todo lo demás que la humanidad ha producido, mitos, filosofías, imperios, religiones, la figura de Cristo y la institución que de ella nace, resultan sencillamente inclasificables dentro de las categorías ordinarias. No son una religión más, en el sentido en que el hinduismo o el culto a Isis son religiones. Son, para usar su propia imagen final, algo tan discontinuo respecto a lo anterior, como lo fue en la primera parte, el primer dibujo humano, respecto a cualquier gesto animal. El hombre eterno no sustituye evidentemente a un tratado de teología fundamental o de cristología dogmática. Su método es literario, histórico y comparativo, no escolástico, pero precisamente por eso presta un servicio propio e insustituible a la apologética católica.
muestra con las armas de la historia comparada de las religiones el terreno mismo en que el escepticismo decimonónico creía tener sus mejores argumentos, que el cristianismo no es reducible a variantes de un mismo impulso religioso universal, confirma, desde fuera de la teología, dos verdades que la Iglesia sostiene desde dentro. La primera, que el hombre, por su capacidad de razón, arte y trascendencia, es una criatura hecha a imagen de Dios, y no un simple animal, evolucionado por grados. Y en segundo lugar, que Jesucristo, examinado con el mismo rigor histórico que cualquier otra figura del pasado, no encaja en el molde de los héroes mitológicos, ni de los maestros de sabiduría, sino que se presenta como lo que la fe confiesa: verdadero Dios y verdadero hombre, el eje sobre el que gira sin saberlo toda la historia humana anterior y posterior a él.